asertividad. Y bueno, me parece importante este tema porque día con día en todas nuestras relaciones siempre se presentan situaciones complicadas de conflicto y muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? Hay conflictos pequeños en los que podemos resolver, sin embargo hay situaciones que se nos escapan de las manos y no sabemos cómo enfrentarlas y cómo llevarlas a cabo o cómo resolverlas. Entonces, pues en este curso vamos a ver estrategias, habilidades que con la práctica podemos ir adquiriendo esa parte de poder resolver de la mejor manera ese tipo de situaciones y tener unas relaciones sanas a nuestro alrededor, ya sea entorno familiar, personal o laboral, como es el caso. ¿Sí? Bueno, ya todos me conocen, soy Gabriela Sánchez, yo soy egresada de la licenciatura de Recursos Humanos de CUSEA y actualmente estoy cursando, casi por terminar, un diplomado en coaching transformacional de vida y organizacional. Entonces esto es parte de lo que yo estoy empezando a hacer. Espero les agrade. Bueno, el objetivo de este curso es adquirir precisamente esas herramientas de una manera en que nosotros podamos aprender a ser asertivos. Más adelante vamos a hablar del tema de la asertividad ante algún conflicto que se nos presente, como ya les decía. Reconociendo estas conductas asertivas, llevándolas a la práctica, para entonces tener una reflexión personal y poder cambiar ese tipo de conductas que muchas veces nos llevan a que el conflicto sea mayor, ¿sí? Ese tipo de respuestas que no son asertivas, por así decirlo, y de esta manera mejorar, como les decía, en este caso el clima laboral, pero igual es aplicable en cualquier ámbito. Bueno, esa ya la hicimos, dinámica de integración, espero les haya gustado. Primero, quisiera saber ustedes qué entienden por conflicto. ¿Alguien podría decirme más o menos qué entiende por esta palabra? Pues puede ser un sinónimo de un problema, ¿no? Inconformidad. Algo que rompe la normalidad. Okay, algo que rompe la normalidad. Un desacuerdo. Un desacuerdo. ¿Alguien más? Bueno. El conflicto es una circunstancia en la cual dos o más personas, porque puede haber un conflicto entre dos personas o entre grupos, asimismo, donde la persona o una de las partes percibe que sus intereses o sus objetivos están siendo truncados por la otra parte, por así decirlo, ¿sí? Entonces esto lleva a un contexto de confrontación y de oposición. Es bien importante mencionar que la cuestión aquí, o la palabra clave que yo veo es percibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos en realidad cómo son las cosas. Las cosas las entendemos como nosotros las percibimos. Entonces, es importante checar esta parte de que yo estoy percibiendo que la otra persona se está interponiendo en algo que yo quiero o está contradiciendo y me está llevando a una posición incómoda a mí, pero siempre es nuestra percepción de las cosas. Quizás no quiere decir que de la otra persona sea la intención, por así decirlo. Entonces es importante checar esto, porque ya que cada persona tenemos una diferente percepción de ver e interpretar lo que sucede. ¿Les parece que los conflictos son negativos? ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que todos los conflictos son negativos? ¿Por qué no? ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, un conflicto, un ejemplo, o cuándo podría ser un conflicto positivo?
Pues cuando se No puede se llegar a puede. mejorar algo, ¿no? O sea, sea, a lo decidiste mejor por algo que a lo mejor te gustan dos cosas, por ejemplo. Ajá. Hay un conflicto, ¿cuál decidiste por él? Ok, me acuerdo. ¿Alguien más? Como mencionamos. Es importante esa parte también. El conflicto es positivo precisamente cuando te lleva a mejorar algo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en el conflicto en equipo puede ser, o por departamentos que se da, o así mismo con alguna persona con la que colaboras, hablando en lo laboral, apoya las metas y mejora la productividad o la eficiencia del proceso o el desempeño de las personas. En ese caso es positivo. Por ejemplo, quizás tenemos el mismo objetivo, pero el procedimiento para llevarlo a cabo es diferente, no estamos de acuerdo. Entonces ahí ya hay un conflicto con otra persona, ¿no? Llevándolo al ámbito laboral, por así decirlo, la programación académica, que es donde yo estoy. Lo importante aquí es tener una buena planeación y proyectar la plantilla, ¿no?, académica del sitio. Pero a lo mejor el procedimiento, como se lleva a cabo, o como lo maneja de una manera en que una persona puede estar de acuerdo y otra persona puede decir, no, es que así no debería de ser, o sería mejor de esta manera. Entonces, tienen un mismo fin, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues se pudiera dar que al momento de solucionar vamos a llegar a ese mismo fin. Ese conflicto va a ocasionar que se mejore ese proceso, porque eso están buscando, ¿sí? Eso podría ser positivo. Y en negativo, pues cuando realmente como no ayuda a esta parte, o perjudica el desempeño, o hace que nos desenfoquemos de los objetivos, entonces no hay esta parte de negociación. No hay un fin común, por así decirlo. Los niveles de conflicto, bueno, hay diferentes niveles, que es, el primero es intrapersonal. Este conflicto es el conflicto que tengo yo conmigo mismo. La persona, el conflicto nace desde que tenemos uso de razón, por así decirlo. A la adolescencia, quizás cuando tenía que decidir cómo vestirme, que de repente mi mamá ya no me decía, ¿no? Eso era un conflicto, porque no sabía qué ponerme, yo no sabía vestirme, por así decirlo, o sea, o no sabía qué hacer. O por ejemplo, cuando decidimos estudiar una carrera, es un conflicto también, o decidimos andar con una persona con otra, o casarnos. Entonces es un conflicto que yo tengo interno en cuanto a mi decisión, es un conflicto intrapersonal. El conflicto interpersonal es entre dos personas, ¿sí? Esa parte en la que yo tengo un desacuerdo con alguien, específicamente dos partes. El intergrupal es el conflicto que se da en un grupo de personas. Puede ser que todos los miembros estén en conflicto, puede ser que solamente algunos, pero de un grupo en específico, por así decirlo, algún posgrado o alguna coordinación. Somos miembros de un grupo y nace el conflicto ahí a nivel grupal. Y el intergrupal es, por ejemplo, una coordinación con otra coordinación, o sea, que son dos grupos diferentes, pero siguen actuando, o un sindicato con la institución, por ejemplo. Bueno, existen tres maneras de llegar a resolver un conflicto. La primera es perder, ganar. En esta, no sé, ¿quieren alguien decirme como algún ejemplo que se les ocurra? ¿O en qué consiste esta solución de conflicto? Una de las dos partes debe de ceder ante la petición de la otra. ¿Okay? Pues sí, pero no por voluntad propia. En esta cuestión, el ganar-perder es quizás aprovecharse de una persona de su poder, o en este caso jerárquico, de alguna situación que le dé a él un poquito más nivel o más ventaja, y entonces es yo gano, tú pierdes. O sea, a mí no me importa llegar a un acuerdo, mi punto de vista o lo que yo digo es lo que es, y no me importa el otro punto de vista. Entonces ahí probablemente más adelante vamos a ver las actividades que existe la persona con conducta pasiva, que en estos casos es generalmente los que son, pues que simplemente no dicen nada,
y ceden, como dicen, pero de una manera involuntaria, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ganar, perder. Existe esa, ¿qué les late como que es? Perder, perder. Aquí no hay acuerdo, no hay disposición por parte de ninguna de las personas o de las partes a arreglar. Ninguno, a veces igual hasta ni les interesa hablarlo, tratarlo, simplemente están en su postura y a mí no me importa perder, pero tú no ganas. Entonces pues ahí los dos pierden, ¿no? Y en muchas ocasiones es así. O sea, a mí no me importa perder, pues, ya ni siquiera ganar yo que ganes tú, no me importa perder, pero tú no ganas. Entonces es esa solución, perder, perder. Y en la última, ¿qué es ¿qué es? Ganar, ganar, así es. En esta parte es donde se da la negociación, en esta parte de ganar, ganar. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos y abiertos a poder solucionar el conflicto, a escuchar la otra versión que más adelante vamos a ver en la cuestión de negociación, y a llegar sobre todo a una solución en la que ambas partes tengan un beneficio. Y pues sería la solución más óptima. ¿Alguien me quiere decir qué hizo? Simplemente qué hizo cuando la persona iba pasando. Yo te lo digo. Yo me hice que andaba buscando mi celular, que no encontraba. Ok. Perfecto. ¿Alguien más? Yo hablar con ella. Hablar y decirle lo que pensaba y ya. Ok. Solo lo saludé. Solo lo saludé. Solo lo saludé. ¿Alguien más? ¿Algo diferente? Yo quiero. Digo que yo lo abracé y ya. Pues ya, todo bien y ya. Bye. Bye. El que sigue. ¿Alguien pensó, ay, le voy a, no, traigo prisa después? Hubo alguien que lo pensó, pero no se animó a hacerlo. Que si dudó. ¿Tú lo agarraste el golpe? ¡Qué agresividad! Mejor abrazas y le parece. La calmadita que te des. Precisamente estas son estrategias para la resolución de conflictos. Si se fijan en las respuestas que me dieron, acomodan en esta parte, ¿no? Igual quizás en la de postergar, ¿no? Que es el caso que les pregunté porque nadie me dijo. A lo mejor lo pensó, pero no se animó. Puso algún pretexto, dijo ahorita no traigo prisa, o se ve enojado, o mejor después. Pudiera ser, ¿no? La cuestión de evitar. Esta parte, pues, como lo comentamos, en este caso, Ayito que se puso a buscar el celular, o alguien que quizás nada más pasó de lado, o se hizo como que no lo veía. Esta situación se da porque muchas veces no sabemos enfrentar, ¿sí? Enfrentar satisfactoriamente una situación. También puede darse porque no tenemos las herramientas para negociar, entonces preferimos evitar esa situación de desagrado quizás que se pudiera dar, porque no tenemos estas herramientas. Más sin embargo, el hecho de evitar, porque es un conflicto que quizás me está afectando de alguna manera, no es algo que no me afecte, por eso les dije pues, que pensaran en alguien de su entorno, quizás está afectando o mi desempeño en el trabajo, o el cómo me siento, en fin. Y esta situación no da satisfacción. Simplemente da la incertidumbre o quizás el miedo de enfrentar situaciones similares en un futuro por lo mismo, porque tenemos esa inseguridad de no saber qué hacer. En la cuestión de postergar es exactamente lo mismo, no hay manera de afrontarlo y nos la llevamos así para que se enfríe la situación, y igual nos sentimos con esa inseguridad también. Y el último, que es enfrentar, que pues en este caso, aquí tenemos los dos ejemplos, ahorita les voy a decir enfrentar, que fue el Charo que le agarró a golpes, o el caso de Rocío que lo abrazó, el caso de Gina que habló con él, o alguno más de ustedes que quizás nos saludó, etc. Pues existen dos maneras de enfrentar: por medio del poder, por medio del
la negociación. La del poder es como dijo Charo, usando la fuerza física. Sí, realmente es una manera de enfrentar. Sin embargo, pues crea hostilidad, angustia, puede haber golpes. Amiga, te quiero, Charo. Y esta es una manera de obtener el resultado de ganar-perder. O sea, nuestro resultado va a ser ganar-perder o perder-perder en esta situación, ¿sí? Porque es un ambiente hostil. Sin embargo, es un enfrentamiento. Y la otra es la negociación, que en este caso, no sé, Gina, cómo le iría con su plática, si hubo apertura, pero en este caso buscas esa parte, ese diálogo, ambos ganan. Rocío pues lo abrazó, no sé si le hizo a un lado, si también la abrazó en este caso, ambos ganan. Hay un compromiso de ambos para resolver esta parte, para quedar en paz o para mejorar esta relación. El siguiente tema que va muy conjunto con la resolución de conflictos y con la negociación es la asertividad. ¿Alguien puede decir qué entiende por asertividad o qué cree? ¿A qué les suena la asertividad? Como lo positivo es una manera de dirigirse a una persona de manera clara. ¿Ok? Pues atinándolo. ¿Cómo atinándole? ¿De una manera atinada? Pues sí, atinándolo. Hacerlo Directo. de la manera correcta. Ay, No, lo siento. Los de los Le celulares, pegaron la gripa, doctora. díganme ¿qué entienden por asertividad? No es yo que contagio por lo Lo positivo, lo bueno, Charo. ¿Mañana no venimos? Las tres que estamos enfermos. Lo correcto, Nos estamos enfermando. lo apropiado. Prácticamente sí abarca todo lo que dijeron. La asertividad es una habilidad, como les comento, también igual existen maneras de practicarla y llegar a ser una persona asertivo. Y es esta habilidad de poder expresar, como lo dijeron, correctamente, amable, franca, clara, con empatía, con respeto, mi idea o mi sentimiento, o así mismo defender algo que yo pienso, siento, o una manera de poder decir no, de poner límites, pero de una manera, como lo dijimos, clara, congruente con lo que yo estoy proyectando y de la mejor manera, de tal manera que la persona no se sienta ni ofendida ni atacada, ni mucho menos. Es respetarme y respetar a las demás personas en la forma en que expresamos las cosas, por así decirlo. Bueno, dentro de la asertividad, no dentro de la asertividad se encuentra exactamente en un punto medio entre una conducta pasiva y una conducta agresiva, ¿sí? Exactamente como un punto medio o un equilibrio entre estas conductas o formas de accionar, de interpretar. Bueno, ¿qué se imaginan que puede ser la conducta pasiva o la pasividad? ¿Cómo se imaginan Podría una ser, conducta por así? ejemplo, podría ser que digas tú, no digo nada, las cosas caen por su propio peso. Puede ser. O que ignores todo, pues. No ser tan pasivo que ni siquiera te des la oportunidad tú de expresar qué es lo que sientes, y ya mejor para evitar problemas te quedas callado y no dices nada y eres como que la sombra. Ok, evitar problemas. ¿No les ha pasado, o a quién le ha pasado, levante su mano, si en algún ámbito han tenido conducta agresiva? En la casa. Levanten su mano si en algún ámbito han tenido conducta pasiva. Y levanten la mano si en algún ámbito han tenido asertivas. Esto nos lleva a la conclusión de que nada es bueno y nada es malo. A veces es necesario tener estas conductas, dependiendo del contexto. Aquí la cuestión es nosotros saber identificar cuándo sí, cuándo no.
¿Cuándo podría ser justificable una conducta agresiva? Por ejemplo, no hablando tanto de contacto físico, ¿sí? ¿Cuándo podría ser justificable? Pues a lo ¿Se mejor les cuando ocurre? me te llegue gritando, ¿no? O sea, si me llegan gritando a mí, a lo mejor mi defensa vas a gritarte a ti también para que, o sea, para que veas que no te bajas. No, pero ella pero Ahí creo que será ahí un informando más. De hecho, creo que ahí podrías, ¿cómo se dice? Mejor usar la conducta pasiva. Yo no puedo hablar así. Mira, creo que, o sea, hay que saber identificar esa parte. Pero ¿cuándo sí podría? ¿Se les ocurre alguna otra cuestión? Sí. Pero ahí usarías la conducta agresiva o la otra. No, esa casi ni la uso. ¿Cuándo podría ser justificable? ¿Puede ser en una competencia? Una competencia como. En el box. No sé en qué están, pero. ¿Cuándo podría ser necesaria una conducta agresiva? Por ejemplo, como dijo él, en una competencia. Porque no vas a estar consciente, golpeando, no sé. El box, como dijo la doctora. Podría ser. Algo de vida cotidiana que se les ocurra. Bueno, no, un asalto. ¿Cómo? ¿En un asalto? No, y te matan. ¿Cómo les va Y me cuando cuenta un una chavo pistola. y me los acerca y las invita a salir o la saluda? Su primera respuesta, no, gracias, estoy bien. Pero ¿cómo te va? Te hiciste demasiado. Cuando te subes al camión y O te hablan o te falta de respeto. cierto, Demo. Eso sí es una cierto. conducta Agresiva, una conducta agresiva. Sí, Exactamente, no necesariamente Punto con te eso de escucharon, ¿sabes te qué? quiso En algunas ocasiones es, Déjenme ¿no? traigo a Charo. Y el tono puede ser agresivo, ¿sí? Poner una, dependiendo de la situación. Te dije que me dejaras en paz, o déjame en paz, ¿no? En caso de algún acoso, Es la alguna última situación vez que así, te llamo la atención. pudiera ser justificable, no llegando a los límites. Traigo a Charo. O bueno, en un ataque, pues, no se le hace, ¿no? Por así decirlo. ¿Y cuándo podría ser justificable la conducta pasiva? Cuando te están asaltando. Toma mi llave, mi celular, se olvidó mi cartera, toma. Toma todo. Digo, ahí no te vas a poner en el foto, oye, sí, ¿qué pasó? Podemos, cuando tú me asaltas, yo me siento, pues, no, ¿verdad? No creo que esté en esa película. No me siento a la Lo que se está discutiendo no es relevante. O sea, cuando dices, ¿qué necesidad de discutir por si la pared es gris o verde? Claro, el que color que tú quieras. Ese es el color. Ese es el Mira, color. me da lo mismo. Yo le llamo un institucional. O podría ser que estés en esa negociación ya, o sea, tratando de ser asertivo y quizás no hay respuesta de la otra persona, podrás adquirir ya la posición pasiva y decir, bueno, no voy a estarme aquí desgastando, ¿no? Dice mi abuela que habidos necios para las horas. Así es, entonces sí se manejan estas conductas dependiendo del ámbito de nuestra vida. Yo creo que lo importante es identificar cuándo podría ser necesario y cuándo no, y no equivocarnos en esa parte. La mayor parte del tiempo pues se necesita ser asertivo con las personas que nos rodean, nuestra familia, trabajo, amigos. Entonces sí es cuestión de práctica. Nadie es totalmente asertivo porque sería una persona perfecta, por así decirlo. Entonces es cuestión de práctica. Si yo tiendo a ser más agresivo, si yo tiendo a ser más pasivo, es cuestión de practicarlo y empezar a llevarlo a cabo, ¿sí?